Buenas noches, ¿me confirman audio, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciada. Buenas noches. Se escucha con normalidad, ¿no? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Me confirman pantalla, por favor? Ya se debería ver. ¿Aún no se ve pantalla? Tiene que verse la presentación. ¿Se ve, licenciado? Ya, perfecto. Ya antes de empezar la clase de hoy, voy a hacer una revisión rápida de los grupos. A ver, tengo inscrito 74 personas. Y respuestas de los grupos, tengo 10, en realidad 10 grupos de 5, serían 50 personas. Neisa. Ok. García. Porto. Saldo. Y ya. Hay un grupo de 4 personas, les faltaría completar. Licen, buenas tardes. Buenas noches. Sí, buenas noches, perdón. El día de ayer recién me uní a la clase, me descuidé la anterior semana, no aparecía en la website, en el estado de inscripción, lo que es la materia, y pues me confié, licenciado. Fue mi error y no sé si aún me puedo unir a un grupo, licenciado. No sé si habría esa oportunidad. Tienes que consultar con tus compañeros. Hay un grupo de WhatsApp, el enlace está en plataforma, el enlace está acá. Te vas a tablón y aquí está, ¿dónde? Aquí está, enlace al grupo de WhatsApp, accedes y consultas quiénes de tus compañeros les falta integrante en algún grupo o puedes conformar un nuevo grupo. El único requisito es que sean 5 integrantes. Después de conformar el grupo, solamente un integrante de ese grupo tiene que llenar y enviar mediante este formulario. ¿Dónde está este formulario? Te vas a trabajo de clase. En el apartado donde dice bienvenido a la materia, está grupos colaborativos 5 integrantes. Susana, apaga el micrófono, por favor. Lo siento. Ya. Acá está. Grupos colaborativos, 5 integrantes. Aquí está el formulario, haces clic, lo llenas con los integrantes y mandas. A los grupos, por ejemplo, este grupo de Luis, de Aide, de Paula Alejandra, de Juan José, les falta un integrante. Entonces, la persona que envió este formulario tiene la opción todavía de acceder y completar con un integrante más. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Está bien, dice. En el grupo no se puede enviar mensajes, dice que solamente el administrador puede enviar mensajes. Ok. Terminando la sesión, que va a ser una sesión relativamente corta, voy a habilitar para que puedan escribir en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, acabamos de revisar. Es normal que haya nuevos estudiantes, antiguos que
recién es su primera clase. Entonces, es importante que conformen los grupos porque desde la siguiente clase, después del examen de mesa, en su mayoría las actividades van a ser colaborativos, es decir, mediante sus grupos y pues la calificación también va a ser a los grupos. Como les había explicado, las actividades que se hacen en grupo tienen que poner sus nombres, sus carátulas en esas actividades y mandar individualmente. Se los pongo más sencillo. Yo habilito una tarea. La tarea de hoy va a ser individual por si acaso, pero imaginemos que es esta tarea que aparece en pantalla. Acá dice grupal, lo voy a cambiar, pero esto resumen. El trabajo a desarrollar debe ser grupal, pero el envío es individual. Significa que ustedes lo hacen en grupo y a la hora de enviar, cada uno envía el trabajo que desarrollaron en grupo, con los nombres de las personas que trabajaron. Y no se compliquen. Si de los 5 trabajaron 3, ponen nombre de los 3 y envían los 3 que trabajaron. Los otros 2 es su responsabilidad. ¿Sí? Sin embargo, el día de hoy va a ser el trabajo individual porque tenemos casos excepcionales que todavía no tienen grupo. Bueno, comencemos entonces con la presentación. Bueno, en realidad con el avance. ¿Me confirman, por favor, que se vea la presentación en pantalla? Sí, se ve, Lice. Ya, gracias. Unidad 1, gestión de proyectos. Es decir, vamos a entrar a hablar sobre qué son los proyectos, qué es la gestión de proyectos. Vamos a realizar una introducción para estar en tema. Vamos a usar mucho esta fuente. PMI. El PMI es un instituto reconocido a nivel mundial. El PMI ha desarrollado una guía para la gestión de proyecto. Esta guía se llama PMBOK. Y ustedes lo tienen en bibliografía, la 6ª edición. Todavía no hemos actualizado la 7ª edición por fines didácticos. La 6ª edición es mucho más didáctico que la 7ª, así que no nos vamos a complicar, básicamente es lo mismo, pero la forma es la que cambia y tratan de mejorar, entre comillas. Entonces, esta es la fuente base para nuestra materia. Si bien vamos a utilizar otros autores o entendidos para que enriquezcan esta fuente, esa va a ser la base. Entonces, el PMI, ¿cómo es que define un proyecto? ¿Por qué? Lo primero que vamos a hacer ahora es definir o saber qué es un proyecto. PMI define un proyecto como un emprendimiento temporal. Esto es importante. Ustedes vayan anotando y les recomiendo que tomen apuntes porque sirve de mucho para retener más tiempo la información y el conocimiento. Continuando. El proyecto básicamente es un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio. Esta es otra palabra o son dos palabras claves, producto o servicio. Y todo esto es a través o es un proceso con una duración determinada, con un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes que pueden ser elaborados de manera gradual. Entonces, si yo hago una pequeña gráfica sobre qué es un proyecto, voy a entender que un proyecto, como dice acá, es temporal. ¿Qué significa? Que tiene un inicio y una finalización. Acá también me vuelven a confirmar eso. Duración determinada. Cuando yo termine el proyecto,
según esta definición, voy a obtener un producto final o un servicio final. Desde el inicio hasta la finalización es un proceso. Un proceso mediante el cual yo quiero obtener este producto final o servicio final. Este proceso está conformado por, acá voy a hacer una lista un poquito larga, actividades, por tareas, por recursos, por ciertos activos, por personas o equipos de personas. Todo esto entra a este proceso mediante el cual queremos obtener el producto final o servicio final que se supone nos va a otorgar el proyecto. Y todo proyecto tiene un inicio y una finalización. Entonces, esa es la idea principal de qué es un proyecto. Y es lo que tenemos que tener como base, porque vamos a hablar de proyectos todo este semestre. Ahondando un poquito, es un proyecto, vamos a entender que todo proyecto nace de una necesidad o problema. Todo proyecto sigue o tiene definido uno o varios objetivos. Y se supone que esos objetivos te van a permitir lograr ese producto final que habíamos visto hace rato o servicio final. Ah, me olvidaba. Por favor, siempre me van a recordar que grabe estas clases. Se me va y comienzo la clase, olvido la grabación y después ustedes no van a tener la base de datos de las clases grabadas. Así que denme un segundito. Ya. Continuamos. Como les decía, todo proyecto nace de una necesidad o problema y busca el logro de uno o varios objetivos y se supone que al lograr esos objetivos vamos a obtener ese producto o servicio final que se pretende. Además, que ese producto o servicio final pues tendría que ayudarte a solucionar ese problema o a poder satisfacer dicha necesidad. Dentro de todo este proceso, ¿recuerdan? Dentro de todo este proceso, existen restricciones. ¿Cuáles son y qué son esas restricciones? Todo proyecto tiene restricción de tiempo, es decir, limitación de tiempo. Por eso es que se llama restricción, porque el tiempo está determinado, es un periodo. Y no puedes excederte ese tiempo porque eso implica más recursos. Otra restricción es el costo, es el presupuesto que tú tienes para poder cumplir con ese proyecto. Otra restricción es la calidad, que está directamente relacionado con los recursos. Se tiene que cumplir con ciertos requisitos o parámetros de calidad. Y también alcance, que está relacionado con la magnitud y el diseño del proyecto. Un ejemplo muy sencillito es que mi proyecto puede ser la construcción de mi casa. Cuando hablo de restricción de tiempo, yo tengo entendido que necesito cierto tiempo para iniciar y terminar mi casa. Y se supone que en este tiempo, díganme ustedes, ¿cuánto tiempo necesito para terminar una casa de 2 pisos? ¿Cuánto tiempo creen? O alguno que haya trabajado en el tema de construcción. ¿Nadie? Vamos a preguntar al azar. Juan Reinaldo Aquino Rosales. Buenas noches, Juan. Buenas noches, licenciado. ¿Cuánto crees que
tardemos en construir una casa de 2 pisos en 200 metros cuadrados? Lo que se te venga a la mente, según tu criterio. Podría ser un promedio de 3 meses, más o Ya, menos. pongamos 3 meses. Es la limitación o la restricción de tiempo. Estamos diciendo que en 3 meses debemos acabar nuestra casita. Presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar la casa, Juan? ¿Cuánto crees? Unos $50,000. Ya. $50,000. Calidad. No sabemos mucho de construcción, de la obra gruesa, de la densidad de los cimientos, de la obra fina, etcétera, pero se supone que, o vamos a suponer que sabemos y que se tiene que cumplir ciertos parámetros o requisitos de calidad para decir esta casa está bien construida. Alcance hace referencia a la magnitud, el diseño. ¿Alguien me puede decir cuál es la magnitud de esta casita? Con lo que acabo de mencionar. Y si no hay voluntarios, yo elijo. 2 pisos, Muy bien, 2 pisos. ¿Qué más dijimos? 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. Eso es el alcance, la magnitud del proyecto. Entonces vamos entendiendo que todo proyecto, aparte de ser temporal, que busca un producto o servicio final, que utiliza recursos limitados, que nace de una necesidad o problema, acabamos de conocer que todo proyecto tiene estas restricciones de tiempo, costo, calidad y alcance. Ahora vamos a conocer el ciclo de vida del proyecto desde un punto de vista, disculpen, tradicional. Todos los que ya pasaron la materia de preparación y evaluación de proyectos me van a entender que según los hermanos Zapag, acá lo voy a poner, un proyecto tiene este ciclo de vida. Es decir, estos hermanos nos proponen o nos dicen que todo proyecto tiene estas etapas en su ciclo de vida. Nace con una idea, luego viene la etapa de preinversión, la etapa de inversión y después la etapa de operación. Vamos a desarrollar cada una de estas etapas o vamos a conocer. Primero, la etapa de la idea, es decir, que todo proyecto siempre va a nacer de alguna idea. La pregunta para ustedes, ¿de dónde nace la idea? Acabamos de mencionar hace rato. ¿De un ¿De una problema? necesidad? Muy bien, de un problema o Una necesidad. Necesidad. correcto, de un problema o necesidad. Es de ahí que nace la idea del proyecto. Pero no es simplemente decir, acá encontré una necesidad, hagamos este proyecto. Es decir, que ya tengo la idea. Generar o desarrollar la idea del proyecto es también un proceso. Y este proceso está conformado por el uso de ciertas herramientas. Es decir, si yo quiero generar una idea de proyecto o una propuesta de proyecto, tengo que utilizar la metodología del marco lógico, que está conformado por estas herramientas. Lo primero, árbol del problema, porque el árbol del problema me va a servir como insumo para desarrollar el árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos me va a servir como insumo para poder desarrollar la matriz del marco lógico.
Este conjunto de herramientas y procesos se llama la metodología del marco lógico y me permite desarrollar propuestas de proyecto, es decir, la idea de un proyecto. No es simplemente detectar una necesidad y decir, bueno, ya tengo una idea de proyecto, ya está. No. Desarrollar la idea del proyecto o una propuesta de un proyecto es a través de una metodología que es un poco antigüita, pero hasta ahora sirve, la metodología de la matriz del marco lógico. Bueno, entonces ya sé de dónde nace y cuál es el proceso para desarrollar la idea. Y nosotros vamos a aprender a desarrollar esto. No simplemente lo vamos a conocer, sino que vamos a aprender. Una vez que tú tienes la idea, pasas a la siguiente etapa, que es la etapa de preinversión. Dentro de esta etapa también se siguen ciertos pasos. Primero se desarrolla el perfil del proyecto. La característica esencial del perfil del proyecto es que se generan varias alternativas, buscando alternativas de solución a este problema, a esta necesidad. Luego de que tú, a través del perfil, generas alternativas de solución, pasas al siguiente, o das el siguiente pasito, que es el estudio de prefactibilidad, que básicamente es definir cuál de las alternativas es la mejor para poder solucionar este problema o necesidad. Una vez que tú determinas cuál o cuáles son las mejores alternativas, das el siguiente paso para el estudio de factibilidad, donde se concentra en una sola alternativa y se supone que es la mejor. Y de esta alternativa es que tú te concentras en los aspectos técnicos y en los aspectos económicos y financieros para que después de esta etapa de preinversión pases a la siguiente etapa, que es la etapa de inversión. Es cuando tú vas a pues poner toda la platita que según este proyecto se necesita. Una idea muy bonita que plantean en esta etapa de preinversión o la definen es la siguiente. Preinversión, gastar un poco de dinero para saber si es viable, si nos va a dar dinero, si nos va a dar beneficios, gastar un poquito para no gastar demasiado después en la etapa de inversión y perder demasiada plata. Y pues acá les muestro en esta imagen que tiene la fuente de los hermanos Zapag, el ciclo de vida del proyecto. Vean, idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad. Aquí está la etapa de idea y en la etapa de preinversión está el perfil, prefactibilidad y factibilidad. Luego viene la etapa de preinversión, perdón, la etapa de inversión, donde ya se eroga todo el dinero, es decir, se gasta el dinerito y se ejecuta pues el proyecto. Y luego viene la etapa de operación. Esto según el punto de vista de los hermanos Zapag. Ya. Los hermanos Zapag nos dicen que después de la etapa de preinversión, donde hicimos todos los estudios para saber si el proyecto es viable, es factible, es rentable, nos va a dar beneficios, viene la etapa de inversión. Es la etapa donde nosotros sacamos el dinero y comenzamos a ejecutar el proyecto. Es justo en esta etapa que nace la administración de proyectos. Es decir, todos llegamos a esta parte, a la etapa de inversión, y el problema es que no sabíamos cómo ejecutar el proyecto. Y logramos entender que para poder ejecutar el proyecto teníamos que planificar y organizar antes para poder realizar la ejecución y después el cierre del proyecto, que acá se lo plantea. Entonces, es así que nace la administración de proyectos y luego esta administración de proyectos va evolucionando en sus términos y ahora se llama gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos
se enfoca en esta etapa de inversión y nos dice que para poder invertir necesitamos de este proceso conformado por estas etapas. Inicio, planificación, ejecución y cierre. Y vamos a ir avanzando y entendiendo cómo estas etapas igual van evolucionando y se van haciendo un poquito más grande y complementándose para que de esa manera la inversión pues sea o se realice de la mejor manera y tenga mayor posibilidad o probabilidad de éxito. Y acá nos plantean que debería ser el cierre del proyecto. Y después del cierre del proyecto recién viene operación. Entonces, estamos complementando a lo que plantean acá los hermanos Zapag, porque ellos dicen inversión y directamente operación. Y se olvidan que acá existe un cierre del proyecto, que es muy necesario. Bueno, ¿qué es el cierre del proyecto? Básicamente es cuando el proyecto, recuerden, todo proyecto tiene un inicio y una finalización, inicio y finalización. Cuando tú terminas el proyecto, se supone que ahí está el producto final o el servicio final. Este producto final o servicio final tiene que estar sujeto a ciertas pruebas y también tiene que estar sujeto a puesta en marcha de acuerdo a la característica del proyecto. Les explico. Si mi proyecto es una fábrica, se supone que el producto final es esa fábrica, ¿verdad? Entonces yo tengo que realizar ciertas pruebas para poder decir que esa fábrica ya está terminada. Cierre del proyecto, cuando se termina la fábrica. Y luego tengo que poner en marcha dicha fábrica para estar tranquilo y que todo funcione. Entonces, el cierre del proyecto es una etapa fundamental para poder comprobar que se haya cumplido con todo lo exigido para que esté funcionando este producto final o servicio final. Luego del cierre del proyecto, recién viene esta etapa de operación. Díganme ustedes, ¿cuál es la etapa de operación de una fábrica? ¿Cuándo empieza su etapa de operación? Que también se llama el ciclo operativo del proyecto. Si no hay voluntarios, elijo. Yasmi Córdoba. Buenas noches, Yasmi. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo sé que una fábrica empieza su etapa de operación o su ciclo de vida operativo del proyecto? ¿Cómo sé, tomando ejemplo de una fábrica de galletas, cómo sé cuándo es un proyecto y cuándo deja de ser un proyecto y comienza su vida operativa, cuando empieza sus operaciones? La pregunta es hasta redundante. Sí, es muy bien. Es una fábrica, obviamente está realizando galletas y su ciclo operativo. Bueno, yo creo que es cuando está ya produciendo el producto, ¿no? O sea, ya está un producto terminado. Y lo está vendiendo, ¿verdad? Sí, Correcto. Esa es la idea que necesito que ustedes entiendan y conserven durante todo este semestre. Acá vamos a poner inicio y finalización. Gracias, Jasmine. Inicio y finalización. Es decir, que acá tú estás construyendo tu fábrica. Y acá ya la terminaste en finalización. Listo. Tu fábrica está terminada. Durante este tiempo, a esto se le llamaba
proyecto. ¿Cuál era el producto final que se deseaba obtener en este proyecto? Dígame. La fábrica. La fábrica. Nuestra fábrica de galletas. Después del cierre, de terminar la fábrica, ya está nuevita, terminada, realizamos las pruebas, puesta en marcha, hacemos una recepción provisional, una recepción final. Simplemente les estoy lanzando lo que es dentro del proceso de cierre. Mucho más adelante vamos a desarrollar en detalle. Pero terminamos el proyecto, finalización, cierre del proyecto aquí. Luego de todo eso, de hacer las pruebas y puesta en marcha, empieza la vida operativa del proyecto, o si quieren, la etapa de operación del proyecto. Es decir, que en esta parte deja de ser proyecto y pues la fábrica ya es una organización, ya es una empresa con fines de lucro que produce galleta y vende galleta. Entonces debemos entender eso. ¿Qué es un proyecto y qué es una empresa, una organización ya realizando sus funciones como tal? ¿Sí? Si se dan cuenta, el ciclo de vida del proyecto y cómo percibimos el proyecto va evolucionando y cómo va evolucionando también la administración de proyectos, que ahora se llama gestión de proyectos. Así es que llegamos a este término, gestión de proyectos. Según el PMI, la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, con el objetivo de cumplir o exceder las necesidades y expectativas de los interesados, con los requisitos del proyecto, equilibrando alcance, tiempo, costo, calidad. Pero acá también nos comienzan a hablar de otras cositas, como el riesgo. Es decir, que todo proyecto va a estar en un contexto, en un ambiente muy cambiante, lo que implica riesgo. Y el PMI, este instituto, nos plantea este modelito. Nos dice que todo proyecto tiene estas restricciones y debemos saber gestionar, gestión de proyectos, pues estas restricciones. ¿Se va entendiendo? Tenemos que saber gestionar la calidad, el alcance, tiempo, costo, los riesgos. Sabemos que tenemos que gestionar los requisitos y lograr los objetivos. Entonces, sabemos que es un proyecto y ahora estamos entendiendo a qué hace referencia la gestión de proyectos. Hace referencia a que nosotros debemos aprender a gestionar las restricciones que acabamos de entender y comprender que todo proyecto tiene. Y que no solamente habían sido estas 4, ahora nos están aumentando una y más adelante vamos a ver cómo se van aumentando más restricciones. Y las restricciones se van a dejar de llamar restricciones, van a tener otro nombre. Que más adelante les voy a decir cuáles. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Todo proyecto tiene objetivos múltiples. Es decir, todo proyecto tiene un objetivo de tiempo. ¿Alguien me puede decir a qué hace referencia con el objetivo de tiempo? Si no hay voluntarios, yo voy a elegir. Aide Vázquez, estás conectada 2 veces. ¿A qué hace referencia el objetivo de tiempo?
¿Qué crees que busca un objetivo de tiempo? Aide Vázquez. Dice, el Tienes que objetivo de tiempo, de uno de los dos porque hay mucha interferencia. el tiempo o el plazo que se ha dado para hacer un proyecto y cumplir ese objetivo. Muy bien, simplemente es eso. Objetivo de tiempo, cumplir con ese periodo o ese lapso de tiempo. Objetivo de costo, cumplir con el presupuesto. Objetivo de calidad, cumplir con los parámetros y requisitos de calidad. Objetivo de alcance, cumplir con la magnitud del proyecto. Para que se entienda, mi proyecto, un edificio de 5 pisos y cada piso son 5 departamentos, 25 departamentos. Debo cumplir con ese alcance, 5 pisos, 25 departamentos. Así de simple. Otra de las características de los proyectos es que ya existen estándares internacionales. Una fuente de estándares internacionales es el PMI, con su guía llamada PMBOK, que nos dice cómo se debería o cuál es la metodología para una buena gestión de proyectos. Como el PMBOK, también existe el PRINCE 2, que es otra metodología para la gestión de proyectos. Y también existen otras. Otra fuente de estándar internacional para la gestión de proyectos son las ISOs. Y prácticamente existen ISOs para todo. Otra característica de la gestión de proyecto son los profesionales de múltiples disciplinas. Es decir, que todo proyecto va a tener técnicos especializados en diferentes áreas, ingenieros especializados en diferentes áreas, especialistas de diferentes campos. Son equipos muy ricos con personas especializadas en diferentes campos, diferentes áreas, que se suponen que aportan a dicho proyecto, porque cada proyecto es único. Y eso me olvidaba. Una de las características fundamentales del proyecto es que cada proyecto es único. Aunque ustedes me digan que ese edificio es exactamente igual a este otro edificio, este puente, esta carretera, esta fábrica, este sistema de riego, etcétera, etcétera, jamás van a ser iguales. Todo proyecto es único. El simple hecho de que tenga otra localización ya lo hace único. Y eso es fundamental que ustedes recuerden. Otra de las características de un proyecto son las disposiciones específicas que implican. Es decir, todo proyecto es único porque tiene disposiciones específicas de diseño. Cada proyecto tiene un diseño único. Cada proyecto debe cumplir con requisitos diferentes a otros proyectos y además todo proyecto tiene que cumplir con ciertas expectativas y siempre que hablemos de expectativas tenemos que recordar que son las personas quienes se generan expectativas. Si tú estás haciendo un puente en una comunidad, todas las personas que viven en esa comunidad van a generar expectativas con ese proyecto que es el puente. Y si no logras llenar esas expectativas, créanme que esa comunidad no va a estar contenta ni va a aceptar dicho proyecto. Así llegamos al proceso de gestión de proyectos. Hoy día hemos visto qué es un proyecto, ciclo de vida del proyecto, qué es la gestión del proyecto, cuáles son las características del proyecto y ahora estamos viendo proceso de gestión del proyecto. Entonces, hoy día estamos realizando una buena introducción a esto de la administración, que ya no se llama administración, sino gestión de proyecto. Nos plantea esto. El PMI enriquecido con otros autores como Gray,
como CERER, entre otros, con este proceso de gestión de proyectos. Nos dice que todo proyecto tiene un inicio, tiene la etapa de organización, hay que organizar el proyecto, tiene la etapa de planificación y programación, la etapa de ejecución y de manera paralela el monitoreo y control. Monitoreo y control que básicamente es comparar lo planificado con lo que se está ejecutando. Si esto no es igual, te vienes por acá y pues tienes que saber gestionar los cambios. Reprogramación y control integrado de cambios. ¿Qué implica esto? Mejorar tu plan, tu programación y volver a ejecutar. Si todo sale bien y lo planeado está igual a lo ejecutado o al revés, lo que se está ejecutando está como se planificó, pasas al cierre, donde se realiza la recepción provisional, recepción definitiva, donde tú haces las pruebas, la puesta en marcha y cierras el proyecto. Y por último, evalúas qué tal gestionaste el proyecto. Entonces, el proceso de gestión de proyecto está formado por estas etapas: inicio, organización, planeación y programación, ejecución, monitoreo y control, control integrado de cambios y cierre del proyecto. Detallando un poquito nada más cada una de estas etapas. Inicio. Es la etapa donde tú inicias el proyecto de manera formal sirviéndote de algunas herramientas, como la matriz del marco lógico y pues ya definiendo o gestionando algunos detalles importantes, como los interesados. ¿Qué son los interesados? Son todas aquellas personas que tienen una relación directa o indirecta con el proyecto, que van a obtener algún beneficio, que tienen algún poder, alguna influencia, etc. Y también acá tienes que tienes que elaborar tu acta de constitución del proyecto. Este documento, esta acta, es el documento oficial y formal que te permite iniciar el proyecto. Esta acta, este documento tiene que estar firmado pues por estas personas. Entonces tiene que estar firmado. O se supone que todos los que firman están de acuerdo con el inicio del proyecto. Luego pasas a la etapa de organización, donde tienes que organizar a tus equipos, a las personas que van a ejecutar el proyecto. Y eso genera una estructura organizacional del proyecto. Luego pasas a la etapa de planificación y programación del proyecto, donde van a generar o se va a generar un plan de dirección del proyecto. Y este plan de dirección del proyecto está conformado por el plan de gestión del alcance, plan de gestión del tiempo, plan de gestión de costos, de calidad, de riesgos. Y vamos a ver que también otras áreas, otras restricciones, se los voy a poner así, que van a conformar este plan de dirección del proyecto, que también va a tener o va a ser parte de este plan de dirección del proyecto la programación de las actividades, la ruta crítica, diagramas, etc. Es decir, toda la programación. Todo esto conforma el plan de dirección del proyecto. Es decir, ¿qué es el plan de dirección del proyecto? Es un conjunto de planes. ¿Cuáles? Estos. Y esta programación. Entonces agarras tu plan de dirección del proyecto y ejecutas el proyecto. Y ya comienzas a gestionar el alcance, recuerdan, alcance, gestionar el tiempo, costo, calidad, todo lo que es parte del plan de dirección del proyecto. Y mientras estás ejecutando, tienes que hacer el monitoreo y control, es decir, comparar lo planificado con lo ejecutado para saber si es lo mismo o no es lo mismo. Si no es lo mismo, esto implica cambios. A eso se llama control integrado de cambios. Si algo no sale bien, implica cambios. Y cuando existen cambios, tienes que ajustar tu planificación, tu plan,
¿Qué plan? El plan de dirección del proyecto. Ajustas, modificas, actualizas, mejoras y otra vez a ejecutar. Y si ya ejecutas todo y te das cuenta que en el monitoreo y control lo ejecutado va acorde a lo planificado, terminas el proyecto y llegas a la etapa de cierre. Y en la etapa de cierre tú haces una recepción provisional. Esta recepción provisional es para que tú puedas verificar si tienes alguna observación, si algo no está bien. Si todo está bien y todo está perfecto, haces la recepción definitiva. Y en estos pasitos de recepción provisional y recepción definitiva, tú haces las pruebas que quieras. Estas pruebas te van a permitir saber si se está cumpliendo o no con el producto final que te están entregando y que tiene que ser funcional, es decir, que funcione todo lo que te están entregando. Y pues al final lo aceptas y dices todo está bien. Y haces el cierre del proyecto. Y como tú eres un director o gerente o gestor de proyectos, al final tienes que evaluar cómo gestionaste el proyecto. Y eso es parte de cierre del proyecto. Bueno, entonces esto es el proceso de gestión de proyecto. Y es todo lo que vamos a avanzar durante el semestre. Es decir, los temas que vienen después son estos: inicio y organización, planificación y programación, ejecución, monitoreo, control y gestión, control integrado de cambios y cierre del proyecto. Terminamos con esto. Es un pequeño ejercicio que lo vamos a hacer ahorita. Por favor, participen. Esta etapa o esto que me muestran y me dicen formulación del proyecto. ¿A qué etapa del proceso de gestión del proyecto pertenece? Inicio, organización, planificación, ejecución, monitoreo de control o cierre. ¿Dónde formulas el proyecto? ¿En qué parte está? ¿En qué etapa está? En el inicio, licenciado. Muy bien. Inicio. Inicio. Esto, planificación del proyecto. ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué etapa se planifica el proyecto? Planificación y programación. Correcto. Lo vamos a unir en organización, planificación y programación del proyecto. Aquí planificamos el proyecto. Comenzamos a construir las áreas comunes. Bueno, disculpen. Estamos construyendo una placita. Áreas comunes de una placita. Empezamos la construcción. ¿Esto en qué etapa se encuentra? Ejecución, lice. Muy bien, ejecución. Entrega de los espacios comunes. Informe de auditoría interna. Uy, qué malos. Hasta auditoría hicieron. Estos dos, ¿en qué etapa se encuentran? Cuando ya te están entregando, terminado, los espacios comunes. Cierre. Muy bien, cierre del proyecto. Es un pequeño ejemplito de las áreas comunes de una plaza. Y nos damos cuenta que tiene un inicio, que tiene la etapa de organización, planificación, programación, ejecución, cierre del proyecto. Tenemos que entender que cuando ejecutamos, queramos o no, siempre va a existir el monitoreo y control. Y siempre que exista el monitoreo y control, va a existir o van a existir los cambios. Es normal que existan los cambios en la gestión de un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto, acá está el proyecto, es ejecutado en un medio ambiente muy dinámico, con muchos elementos y muchos factores que son cambiantes. Y si todo cambia afuera y dentro del proyecto, dentro y afuera del proyecto, entonces los cambios es algo normal. Lo importante es saber gestionar estos cambios.
Bueno, con esto estaríamos terminando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Entonces ahora voy a habilitar la actividad que van a desarrollar el día de hoy. Como les dije, va a ser una actividad individual y ahorita lo voy a corregir. Ya. Vamos a compartir estos recursos, estos dos. ¿Sí? Vayan entrando a la plataforma Classroom y me van a confirmar que ya se pueda ver estos recursos. Nos vamos a enfocar a la definición de qué es un proyecto, a saber qué es un proyecto. Y esta actividad tiene la finalidad de que podamos conservar esta información el mayor tiempo posible. Acá voy a poner, el trabajo a desarrollar es individual. ¿Qué van a hacer? Van a citar 3 autores que definan qué es un proyecto. ¿Dónde van a encontrar eso? En la bibliografía que les compartí. Van a ver los recursos que acabo de compartir, esos 2 videitos, y ustedes van a tomar nota. ¿Cómo esos videitos definen qué es un proyecto? ¿Cómo define a un proyecto? Son 2 los videos anteriores. Lo voy a corregir. En base a las 3 citas de los autores y a los videos, cada uno de ustedes tiene que crear, esto voy a corregir, una definición propia sobre qué es un proyecto. Es decir, ustedes van a revisar la bibliografía, los 3 autores, los videos, y en base a todo eso ustedes van a inventar una definición de qué es un proyecto. Eso lo van a subir a la plataforma Classroom. Esto lo voy a poner así. Subir al formulario Google, que ahorita les voy a mostrar. Y enviar. Después de enviar, tienen que marcar la tarea como tarea completada. Si no, les va a aparecer como si no hubieran hecho la tarea o no hubieran entregado. Deben un segundito. Ya está. A este formulario es que ustedes tienen que subir su definición. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Word, en el formato que ustedes quieran. Lo suben, lo envían y después marcan como tarea completada. Y acá voy a configurar esto. Es obligatorio que utilicen los correos institucionales para que puedan acceder a esta tarea. Si no usan su correo institucional, no van a poder acceder a esta tarea. Y como les dije, las tareas o las actividades tienen una ponderación del 40% de su nota en cada parcial. Ok. Hoy día es martes, ¿no? Martes 15. Y tienen tiempo hasta... Les voy a dar tiempo hasta mañana. Mañana hasta mediodía. Es decir, que tienen toda esta noche y mañana hasta mediodía. Licenciado, en el primero que dice cite a 3 autores, ¿vamos a citar sus conceptos o solo es la definición de todo lo que vamos a leer y sacar nomás un concepto?
de nuestros Dice que cites a 3 autores como definen un proyecto. Pepito Pérez define un proyecto así y citas ahí su definición. Pablo y su Ahí definición. es. Sí. Y así cada uno Bueno, con su Lisa, gracias. definición. Los videos también, tomas notas, cómo definen. Vas a tener 5 definiciones de 3 autores y 2 videos. Si quieres, puedes repasar otra vez, estudiar esas definiciones y te inventas en base a eso una definición propia. Esa definición, que lo hagas a Ah, mano bueno, Lisa. o en el formato que quieras, lo subes, lo envías y marcas como tarea completada. Bueno, Gracias, Lisa. no, de nada. Confírmeme que se pueda ver los recursos y la tarea, por favor. Sí, licenciado, se ve. Ok, ya. Entonces ya está habilitada la actividad, los recursos. Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Por favor, recuérdenme grabar estas sesiones sincrónicas y también compartir estas grabaciones en plataforma para que ustedes tengan acceso cuando lo necesiten. Y ya está. Ya está. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Y les recuerdo a los que se inscribieron en examen de mesa que el día viernes, si no me equivoco, sí, el día viernes. 18, sí. El día viernes es el examen de mesa. Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día jueves. Dice, no se olvide habilitar el grupo de WhatsApp. Ah, sí, ahorita lo habilito. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Lice, buenas noches. Buenas noches, Lice, hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, gracias.